Buenas tardes, buenos días, según en la parte del mundo en la que os encontréis. Y bueno, pues estamos aquí en el tercer módulo del curso de aceptología que nos lo da el profesor Eka Kanta. Y ahora mismo está iniciando el taller. Bienvenidos todos. Siguen entrando estudiantes y bienvenido y muchas gracias por darnos su tiempo, querido profesor. Y cuando No, a quiera. ustedes, honro y valoro este espacio. Gracias por la oportunidad. Quiero que ustedes mismos celebren porque estamos compartiendo aquí herramientas de amor. Entonces vamos a hacer un contexto. En el módulo 1 vimos que existe un ser original, un ser supremo, y él genera una creación. Las 3/4 partes de esta creación son espirituales, una cuarta parte es material. Le vamos a hacer zoom a esa cuarta parte material. Toda entidad viviente que ingresa a esta existencia material se le asigna un vehículo de los 8.400.000 vehículos. Y ustedes, almas, entidades vivientes, seres de luz, seres divinos que están acá, que tienen un cuerpo humano, es una maravillosa oportunidad. Entonces, ¿qué pasa? En este módulo 2, o sea, en el módulo 1 vimos que hay 3 clases de personas. Están los de primera clase, segunda clase, tercera clase. Eso ocurre en el universo. El universo se fracciona, este universo material, se fracciona en planetas superiores, intermedios y bajos, que eso es manejado por 3 estados: bondad, pasión, ignorancia. La bondad la maneja Vishnu, la pasión la maneja Brahma, la ignorancia la maneja el señor Shiva. Le vamos a hacer zoom a la modalidad de la ignorancia. El señor Shiva tiene una esposa, ella tiene cientos de nombres. La conocemos como Parvati, como Durga, como Kali, como la madre. Entonces, en el seno de la naturaleza material, todos venimos aquí a aprender. Hagan de cuenta que estamos en la universidad de la vida y cuando tú vas a ingresar a una universidad, lo primero que te preguntan es, bueno, ¿y tú qué vas a aprender? ¿De qué te vas a graduar? Entonces, tenemos un montón de maestros. ¿Qué ocurre? Prabhupada en el Néctar de la Instrucción y también en el Srimad Bhagavatam nos explica que todas las entidades vivientes que ingresan a esta creación nos vamos a encontrar con 3 clases de dolor. Él le dice sufrimiento. Nosotros tenemos una premisa: el dolor es inevitable, o sea, es decir, nos va a acompañar en este viaje llamado vida. El sufrimiento es opcional. Entonces, nosotros vamos a encontrar con 3 clases de dolor, de sufrimiento. Eso es inevitable. El sufrimiento o el dolor que nos causa la naturaleza material. Ustedes acaban de ver la noticia, bueno, los que no ven, Turquía, un terremoto que, o sea, son cientos y miles de muertos. Entonces, ese es el primer tipo de dolor. El sufrimiento que nos causa los maremotos, terremotos, tsunamis, huracanes, eso no lo podemos evitar, chicos. Entonces, es el primer tipo de dolor. El segundo tipo de dolor es el que nos causan otras entidades vivientes, un mosquito, un perro, un vecino que usted quiere descansar y pone música a todo volumen. Ese es el segundo tipo de dolor o sufrimiento. Y el siguiente tipo de dolor es el que nos causa el cuerpo y la mente. Le vamos a hacer zoom a ese tipo porque ese es nuestro proceso. Entonces aquí nosotros nos encontramos con diferentes escenarios. Entonces reconocemos, por ejemplo, la culpa, los celos, el miedo, el estrés, juzgar, rencor. Entonces nosotros vemos al frente lo que no estoy aceptando. Ese es un ejercicio que ustedes espero que ya lo puedan comprender. Eso era lo que tenía que mostrarles la clase pasada para comprender. Entonces, esto es el material que ustedes trabajaron. Lo que les quiero compartir el día de hoy es las funciones que tiene el dolor y el sufrimiento, ¿verdad? Porque cuando yo estaba tomando esta certificación, pues yo lo hice con un doctor. Es un doctor cirujano. Esa es su función. Eso es lo que vamos a ver hoy. Función, intención, destino, propósito, misión.
Entonces, su función es ser médico cirujano, es decir, él hace cirugías de corazón abierto, hace cirugías de cerebro, y cuando él nos da esa charla del dolor, es un maestro, todos quedamos, o sea, no entendíamos nada. ¿Cómo así que el dolor es un maestro, verdad? O sea, nadie quiere sufrir, todos queremos tener placer. Y él nos decía, Entonces, en el transcurso de la charla, nosotros estudiábamos de 6 de la tarde a 10 de la noche y teníamos un break de 20 minutos, como yo le comentaba a Nitian, que ahorita estoy tomando una certificación y nos dieron un break de hora y media. Entonces, esa hora y media la voy a compartir con ustedes. Entonces, la primera función del dolor, cuando nosotros salimos al break, todos ustedes han visto que cuando hay 40, 50 estudiantes, pues cada uno hace empatía, simpatía, conexión, y todos hicieron grupitos, ¿no? Y el profesor y yo nos quedamos solos. Entonces, se tomaba un refrigerio. Entonces, nos sentamos los dos y llevamos en un silencio profundo como 5 minutos y usted escuchaba risas y todo. Y yo, bueno, ¿yo qué le pregunto a esta eminencia? Y cometí, ¿no? Ahí se me iluminó la estupidez y le digo al doctor, venga, ustedes los doctores, ¿por qué son tan indolentes? El doctor, con todo el amor del mundo, con toda la compasión del mundo, me mira con amor y compasión y me explica esto, este primer tema, el primer función del dolor. Y él me dice, mira, Eka, hagan de cuenta ustedes, chicos, que ustedes se sentaron y no se dieron cuenta y hay un clavo oxidado. ¡Pum! Ustedes pusieron la nalga allí y hagamos de cuenta que ustedes no sienten dolor, que su cuerpo no siente el dolor. Sin embargo, ustedes se sentaron, ustedes se van a sentar aquí 1 hora, nosotros nos sentábamos 4 horas, me decía, tú te sientas allí 4 horas, no sientes el dolor, te levantas, te vas. Sin embargo, la infección tiene una función también, que es atacar, agredir. Eso está en el Srimad Bhagavatam, que se dice que la entidad viviente habita en una ciudad de 9 puertas y a veces es atacada y a veces es agredida. Entonces la infección hace también su función. El dolor nos ayuda a esto, nos ayuda a controlar y a cuidar esta máquina. Entonces él me decía, como no sientes dolor, el organismo es muy sabio y él dice, no podemos dejar que la infección suba. ¿Por qué razón? Porque va a comprometer órganos vitales, va a coger el colon, va a coger el hígado, va a coger el páncreas, va a coger los riñones, va a coger los pulmones, va a coger el corazón. No podemos dejar que la infección avance. Tenemos que enviarla para abajo. Entonces el organismo manda todo el sistema de defensa y ¡brum! La infección empieza a ir para abajo. Entonces la infección te empieza a coger hacia las piernas, hacia la pierna. Entonces tú dices, el doctor me decía, entonces tú vas a volver a mi consultorio en 6 meses, no porque te duela, sino porque de tu cuerpo empieza a salir un olor y es la gangrena, es decir, la infección te infectó. Entonces, ¿qué hizo? Comprometió piel, músculo, comprometió nervio, comprometió hueso. Yo lo único que puedo hacer en ese caso es amputar. Y yo, ¿what? Entonces me dice, ¿ves lo maravilloso del dolor? El dolor te está anunciando a ti, te está previniendo para que tú no agredas tu máquina, para que tú no agredas tu cuerpo. Entonces, hay muchas personas, chicos, que de niños, por ejemplo, yo conozco a algunos que tuvieron un trauma con un dentista y nunca más volvieron donde el dentista por ese dolor y prefirieron perder toda su dentadura por no ir a un tratamiento doloroso, que es ir donde el médico, que le pongan la fresa y chuzones y todo eso. Entonces el dolor tiene esa función para que nosotros podamos valorar este organismo. La segunda función, chicos, es, hagan de cuenta que ustedes tienen una casa y por lo general, las casas ya le están colocando un sistema de alarmas, unos sensores de movimiento, ¿verdad? Cosa que cuando, por ejemplo, tú laboras en el día en esa casa o en esa oficina que tiene diferentes departamentos y tú te vas, entonces tú activas el sistema de alarma y si hay un invasor, plum, se dispara ese sensor y te anuncia. Lo mismo ocurre aquí con el sensor, chicos. Nosotros hoy lo vamos a ver
nosotros tenemos unas áreas, porque el gran problema que tenemos los devotos Hare Krishna es que vemos la vida como un todo. Y aquí es importante que nosotros empecemos a fraccionar como una casa. Una casa tiene un dormitorio, tiene una sala de estar, tiene un baño, tiene una cocina, tiene sala comedor, tiene depósito. Entonces, lo mismo ocurre con nuestra vida. Nosotros tenemos áreas como las relaciones, la salud, la economía, mi adaptación, mi función. Entonces, yo no puedo permitir que el dolor empiece a invadir todas las áreas. Por ejemplo, si tengo dolor de economía, una quiebra, una estafa, no me va bien en los negocios, pues yo no debo permitir que ese dolor pase a otra área. ¿Sí me entienden? O sea, que pase al área de relaciones o al área de salud. Simplemente debo atacar, identificar dónde está el problema y resolverlo. La siguiente función del dolor, chicos, esto es clave, contrastar lo que es verdad y lo que es mentira. Entonces, muchas veces nosotros encontramos las personas que entran al movimiento, no, es que me siento, yo entré engañado, yo entré engañada. Tenemos una contadora acá, ¿no? Y yo le preguntaba a ella, bueno, y Dianita, ¿y tú cómo entraste a esto? Porque y me dice, no, yo entré engañada a esto en la contabilidad. Es una excelente contadora, muy buena y le cogió amor a esa carrera. Entonces, la tercera función, chicos, del dolor es reconocer la verdad de la mentira. Entonces, a uno le va a doler cuando a uno lo traicionan, cuando a uno lo decepcionan, cuando, por ejemplo, le meten un billete falso o hace un contrato falso. Es decir, duele, claro que duele, va a doler. Sin embargo, si tú aprendes de eso, entonces ya esa experiencia no te vas a hacer correspondiente con eso. Entonces, esto era lo que teníamos que aclarar sobre el dolor. Entonces, chicos, si nosotros no trabajamos sobre el dolor, nos vamos a encontrar con algo que se llama frustración, sufrimiento, indefensión aprendida. Es clave, bueno, esto ya es un coach un poquito más elevado, solo que los complementé, porque ya después es la mentalidad. Como decía Nityangi ahí en el post, me leyó la mente. No es lo que te pase a ti, sino es cómo respondes a lo que te pase. Entonces, si tú tienes una mentalidad fuerte, si tú tienes otro enfoque de ver la vida, tu historia va a ser otra. Entonces vas a salir de la zona de indefensión aprendida, que es, ahí ven los procesos. Hay personas que dicen, no, esto no va a cambiar, se resignan. Nosotros vamos a tener un módulo especial para clarificar qué es la resignación y qué es la aceptación. Como se dan cuenta, la aceptación es una comprensión, es toda una sabiduría, es un acto de sabiduría, no la resignación. Ustedes ya pueden ver aquí la diferencia entre resignación. Resignación es darse por vencido, es no querer salir adelante, es prácticamente eso, no aceptar, chicos. Entonces, la indefensión aprendida, la persona piensa, esto no va a cambiar, no, esto no tiene solución, no, esto no tiene arreglo. Y lo que les estaba comentando. Entonces el problema se convierte en parte de su identidad. Es una persona que todo el tiempo va arrastrando el problema, ¿verdad? Y es invasiva, empieza a invadir las diferentes áreas que les acabo de comentar, que hoy vamos a ampliarla un poquito más. Entonces, vamos a pasar, chicos, a... Permítame un momento. Vamos a pasar al módulo 3, que es lo que estamos viendo nosotros, sobre las diferentes formas de lucha. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes algo maravilloso, algo único que a todos nos va a... ¿Qué ocurre con usted otra vez? Permíteme un momento. Prabhu, Sí, y ya. lo que nos Sí. habías comentado de que los deberes los íbamos a revisar?
Sí, entonces tenía que compartirles esto acerca de los deberes. Perfecto. Entonces, mm, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué preguntas tienen acerca de sobre Eran cuatro, sobre las preguntas que tenemos que hacer? cuatro preguntas. Dale. ¿Quieres decir tú preguntas nuestras? Sí, porque tenemos cuatro preguntas bueno, la primera pregunta, ¿cuáles situaciones sientes que aún te causan algún tipo de miedo o sufrimiento después de ustedes haber escuchado hoy? ¿Lograron identificar situaciones? ¿Quién quiere compartir? Venga, yo comparto una. Em, Caminar de noche afuera y que me ataquen o roben. ¿Es un miedo válido? Sí, es un miedo válido. ¿Y cómo vas a cambiar esa creencia, Nitiangi? Bueno, yo aquí, o sea, lo que he respondido en la segunda pregunta que dice, ¿y qué es lo que no estás aceptando de cada una de estas situaciones, ¿no? Y en este caso es que no estoy aceptando la posibilidad de que dañen o pierda mi cuerpo. O sea, como que tendría que estar como un poco como confiada de que lo que Dios disponga, incluso aunque sea perder el cuerpo, estaría bien. Está bien. Sí, o sea, esa realización es buena y la otra que quiero compartirles con ustedes, como vimos en el módulo pasado, existen unas leyes, ¿verdad? Entonces esas leyes universales, a medida que el estudiante va comprendiendo, va actuando, entonces ya deja de hacerse correspondiente con esas acciones primarias como violencia, violación, agresión, porque tú ya saliste del nivel básico de existencia, empieza tu etapa de evolución y tú ya no entras a esta frecuencia. Ahora, no, aquí hay un mandamiento que nosotros decimos en Colombia, no dar papaya. ¿Qué significa eso? O sea, no te expongas, no andes por lugares oscuros, solitarios, trata de andar en compañía, ¿verdad? Para que no seas una víctima del agresor o de alguien por el estilo. Por ejemplo, nosotros acá, la inseguridad se ha disparado. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? No ir de noche, no salir de noche, simplemente aprovechamos la luz del día y a veces tenemos que salir de la oficina, preferimos salir no en las horas pico, porque es donde la gente es más vulnerable, es decir, congestiones de autos, atascado, todo. Entonces, ¿qué hacemos? Salimos a las 10, 11 de la noche, rápido, ¡fum! O sea, nosotros vamos rapidísimo. Entonces, preferimos eso. Entonces, procuramos no andar por sitios donde a uno le dicen, hey, cuidado que están atracando, pues listo, simplemente tome otra ruta. ¿Sí me entiendes? Prabhupada hizo eso. Prabhupada en una ocasión estaba en Nueva York y esa era su caminata matutina y le dicen, Prabhupada, hay un francotirador. Y Prabhupada al día siguiente cambió totalmente su ruta. Él no se puso a exponer a eso. Entonces, alguien, Nidra, si levantaste la mano. Sí, en relación con esto de de las situaciones que me causan algún tipo de miedo, pues, y que me cuesta mucho porque a pesar de que todo lo que estoy aprendiendo se me hace bastante lógico y muy importante, me está costando mucho, por ejemplo, el hecho de aceptar cuando veo que otras personas sufren, personas muy queridas, muy cercanas, que veo que están pasando por una etapa de sufrimiento y yo las quiero ayudar y a veces siento que no puedo. Para mí es así como entre frustrante, pero también siento como mucha empatía con la gente y yo siento que esa empatía a veces también es como identificarme mucho con los problemas de los demás. Entonces siento que eso, lo que no acepto es que la experiencia y destino de cada persona tiene tiene que ser, pues, ¿verdad? Yo ahí no tengo por qué estar interviniendo, pero sí me cuesta, me cuesta mucho. Bueno, créeme que a todos nos costó esto, Nidra. Entonces, cuando esa fue una de las preguntas que todo el mundo hacía en los talleres, y este maestro fue muy sabio.
citando las leyes. Entonces, como estamos en una sociedad donde están cambiando los significados de los conceptos, de las palabras, entonces nosotros tenemos una confusión entre servir y ayudar. Y atención con esto, porque eso fue la clave que a nosotros nos hizo clic, en la cual uno ya no toma nada personal. ¿Qué es ayudar? Ayudar es hacer algo por otro que esta persona no puede hacer. Me explico. Por ejemplo, yo andé despistado y me partí una pierna. O sea, ¡prá! Me la enyesaron y yo vivo allá en una montaña. Entonces, por mis propios medios, yo no puedo ir caminando a mi lugar, ¿sí, verdad? Entonces, necesito y requiero ayuda, ¿sí? Muchos interpretan servir con ayudar. Entonces, recuerden, y eso es lo que vamos a ver hoy en el taller. ¿Qué es destino? Destino es lo que yo vengo a aprender. ¿Qué es lo que yo vengo a aprender? Lo que no estoy aceptando. Entonces, hay personas, por ejemplo, que aquí tenemos un decir que dice que cuando el muerto no es tuyo, se hace más pesado. ¿Qué significa eso? Significa que hay un familiar que está económicamente bien o está bien, y bien, hay un familiar que está en una condición de escasez. Y mira, tú tienes, ¿por qué no me ayudas? O sea, ¿por qué no me das una mano? ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurre con eso? Cuando uno mira el patrón de comportamiento de esta persona, pues esta persona no está cumpliendo con su función. ¿Qué es su función? Porque atención, hoy vamos a ver eso. La función es lo que yo hago para mi sustento. Aquí la gente dice, no, es que yo no tengo cómo ganarme la vida. No, chicos, la vida ya se les otorgó, la vida ya se les dio. ¿Sí me entiendes? Ahora debes encontrar tu función, tu misión, tu intención, tu propósito, que es lo que hoy vamos a definir. Entonces, estas personas no han encontrado, no se han ubicado. Entonces espera que tú le resuelvas sus necesidades. Y ahí es cuando se te vuelven una carga. Por eso nosotros no interferimos, nosotros intervenimos. Por ejemplo, en este momento, ¿yo qué estoy haciendo? Yo estoy interviniendo. Te estoy dando herramientas para que tú comprendas y de esa manera, cuando tú comprendas y aceptes, tú corriges. Interferir es cuando yo no dejo que la persona aprenda. Hagan de cuenta como ustedes ven a un niño. Las que son mamás entienden esa tarea. Que uno ve que el niño está aprendiendo a caminar y se cae y se rompe. Yo me rompí varias veces la cabeza. Entonces se rompe la cabeza, se hiere. Entonces tú porque no lo quieres ver sufrir, entonces no lo dejas caminar. Y al no caminar el niño, pues el niño no desarrolla fortaleza, equilibrio, aprender a manejar sus impulsos. Entonces, parte de la función, fíjense, ese módulo es muy importante. ¿El crecimiento causa dolor? Sí, chicos, duele profundamente. Pero ese dolor es necesario, ¿para qué? Para que yo desarrolle fortaleza, para que yo desarrolle carácter, para que yo empiece a distinguir la verdad de lo falso. ¿Sí me explico? Entonces, no es que nos vayamos a volver indolentes, no es que nos vayamos a volver, ¿cómo se llama esto? Inacción, no, sino, se me va la palabra. Sí vamos a ayudar a las personas, les vamos a servir, es más. Entonces, servir es otorgarle conocimiento y herramientas para que la persona se vuelva eficiente. No queremos llenarnos de personas ineficientes, personas que no son útiles ni para ellos ni para la sociedad. Entonces, por eso nosotros servimos dando talleres, charlas, conferencias para que la persona haga un clic y diga, hombre, yo ya sé para qué soy bueno, yo ya sé en qué me puedo enfocar. Oiga, ya como que me iluminó y ya, oiga, me voy a enrutar por este camino. Y cuando las personas sufren, la mayoría de, por ejemplo, hoy estaba hablando con una amiga, con una persona, que hicimos un gran negocio. Ella estaba en una situación económica mal,
de escasez, brutal. Debía arriendo, debía tarjetas de crédito, debía al banco. Y yo me solidaricé, pero pues como ya tengo la enseñanza, entonces le dije, ella se, bueno, diga, ¿cómo se llame? Le digo, venga, ¿usted quiere salir, o sea, quiere ganarse una comisión? Claro que sí, Eka, hagámosle, ¿qué hay que hacer? Listo, vamos a vender una casa. De una, Eka, frum. O sea, ella es buena para la publicidad, sabe hacer publicidad y la casa necesitaba una buena publicidad. Entonces nos unimos y listo, vendió la casa, tuvo su comisión. Pero ¿qué pasó? Al poco tiempo volvió a caer en esa etapa de escasez. ¿Por qué? Porque no aprendió. No aprendió. ¿No aprendió qué? A cómo valorar el dinero, a cómo utilizarlo, a cómo invertirlo. Y fue una comisión suntuosa. Ella no entendió qué patrón negativo y equivocado la llevó a esa situación de escasez. Yo sí rápidamente la cogí, yo no quiero más esto en mi vida, yo tengo que educarme, yo tengo que informarme, por eso le comentaba a Nitiangi, ahorita estoy en una capacitación y venga, o sea, ahorita todo el mundo está viendo películas, cines, no sé qué, yo estoy capacitándome. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque eso yo no lo quiero en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que yo no quiero? Entonces debo educarme. Si yo no tengo esa información, por ejemplo, yo no tengo educación financiera, me educo. Ahorita están dando talleres libres o a muy bajo costo y me formo en educación porque la realidad cambió. Entonces empiezo a manejar mi economía. ¿Para qué? Para no vivir esa situación de escasez. Y fue, o sea, no duró ni un año. Esta mujer volvió y cayó a lo mismo. ¿Por qué? Porque sigue con no ha cambiado la información. O sea, te lo resumo. Es como cuando tú te sientes a ver una película y tú le pones el mismo CD, o sea, la misma VH, bueno, ya no es VHS, o pones la misma serie. No va a cambiar. O sea, no va a cambiar porque estás colocando lo mismo. ¿Cómo yo hago un cambio? En el momento en que cambio mi información, en que desecho la información que ya no necesito, que es obsoleta, y empiezo a poner información que me permite llegar a donde yo quiero ir. No sé si pude contestar la pregunta. Kunti David, levantaste la mano. Gracias. Sí, gracias. Yo en este ejercicio no tendría problema porque tengo muchísimos miedos, pero por citar dos están relacionados con la vejez, el deterioro físico y psíquico. Eh, el físico que cronifique, yo en estos momentos vivo con dolor y uno de mis miedos es que no lo supere, que tenga que vivir siempre con él. Y el psíquico es la incapacidad y la demencia. Mi padre murió de Alzheimer y me aterroriza eh, pues, padecer Alzheimer, estar demente en los últimos momentos de los Hare Krishna, digamos que nos estamos preparando para afrontar ese momento, ese paso de la muerte, el cambio de cuerpo, y me aterroriza que todo el trabajo de alguna manera se vea. Bueno, yo sé que Krishna cuida de sus devotos, de alguna forma, eso sí lo sé, pero me aterroriza llegar a esos últimos momentos y no ser consciente y todo lo que uno se haya preparado, pues que no valga de nada. Yo, No, como o diría mi sea, padre, bueno, temo eso. es completamente válido tu miedo y permítame te comparto una experiencia mía porque yo vivo con una esposa que es muy nerviosa, muy nerviosa. O sea, y por eso yo hice esto del coach y la mentoría porque dije, esto hay que corregirlo, ¿sí? Porque, ¿qué es el miedo, chicos? El miedo es cuando tú desconoces, ¿verdad? Entonces, cuando yo les di aquí un taller, yo no sé si quedó filmado o algo, que se llama La psicología del éxito, chicos. Y ya esto es científico. La neurociencia nos dice, porque nosotros en los años 50, 60, los médicos decían que las neuronas del cerebro se morían. Ahorita, ya en el año 2000, hace poco, han descubierto que las neuronas, en el momento en que tú aprendes, por eso yo todo el tiempo estamos aprendiendo, tus neuronas empiezan porque los neurotransmisores se desconectan. Cuando tú empiezas a aprender algo, tus neurotransmisores se conectan y tú empiezas a generar nuevas
neuronas. Eso ya es comprobado, eso ya es verificado. ¿Por qué yo les digo a ustedes que escriban, que tomen nota? Porque el cerebro es perezoso. El cerebro es el que más energía consume de nuestro organismo y el hombre quiere estar en relax. Entonces, nuestros entrenamientos, ¿cuáles son? Nada. Usted debe, pues, no exagerarlo, sino nada. Usted lo debe entrenar. ¿Cómo lo debes entrenar? Empieza a escuchar, a ver y a tomar nueva información, cosas que te alegren la vida, cosas que te nutran, cosas que a ti te gusten hacer. O sea, no pienses que es que soy demasiado viejo, que es que Krishna, no, simplemente empieza a educarte y a planificar en qué te quieres convertir a corto, mediano y largo plazo. Y empieza a caminar en esa ruta. Entonces, ¿qué pasa? Y empieza con pequeños logros, hacer un pequeño curso, hacer algo que te saque de la zona de confort, algo que a mí me está, por ejemplo, la vez pasada, bloqueé este computador que no les pude mostrar a ustedes las proyecciones, pero eso es un error, pero eso significa que estoy aprendiendo algo bueno, entonces para mí es muy satisfactorio. Entonces cometo errores, wow, significa que voy por el camino que es y yo ya sé a dónde quiero ir. Entonces el miedo vas a ver que se va a ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque tú vas obteniendo pequeños logros. Entonces, en lo que te enfocas, se expande. En lo que te enfocas, se expande. Entonces, ¿en qué me voy a enfocar? En mi bienaventuranza, en mi bienestar, en mi futuro cierto, no incierto. O sea, no voy a ir para allá. Cada vez, pues ustedes me ven aquí con las ligas. Yo les di un ejercicio. Pues cada vez que a mí me llega un pensamiento negativo, ¡pum! Yo soy prosperidad, yo soy abundancia, yo soy amor. Y tú, ¿por qué? Porque estoy formando nuevos sistemas neuronales en mi organismo. Entonces, cada vez que a mí me llega, no, tú no vas a poder, ¡pum! Yo puedo, yo soy capaz. ¿Sí? Entonces, le estoy enviando una orden a mi organismo, a mi cerebro consciente e inconsciente y vas a ver, tú te vas a empezar a sentir bien, porque el cerebro solo obedece, él no te dice esto es bueno, esto es malo, no, el cerebro simplemente si tú le mandas información, es como la nevera, el refrigerador, él no te está diciendo, hey, estás metiendo comida mala, hey, no, simplemente entra, ya, entonces lo mismo ocurre con el cerebro, si tú le pones información buena, de una, él te pone en ese estado, te pone en ese modo, pensamiento, estado, emoción, y eso vas a verlo. Este remedio, mire, ustedes me ven todo el tiempo con las ligas acá, a veces las camuflo, y cada vez que me empieza a entrar la modalidad de la ignorancia, a bajarme de nota, ¡pum! Y entonces eso me saca del estado, me saca ese pensamiento, ¿qué hubo? ¿Para dónde es que va? Ah, sí, yo voy para allá, y otra vez me ubico, otra vez me centro, y voy para allá. Muchísimas gracias, Hare Krishna. No, con mucho cariño. Oye, ¿Otra Prabhu, pregunta? y un pequeñito matiz al respecto de la pregunta que ha hecho Nidrashila, ¿no? ¿Y si te encuentras con una persona al respecto de que ella dice que sufre, y eso pues nos pasa mucho, que sufre cuando ves a una persona que está pasando miseria, que está tanto física como de la otra, ¿no? Como económica. Entonces, sí, entiendo lo que tú has dicho, pero ¿y si resulta que esa persona tiene como bastantes limitaciones, ¿no? Que la ves que ha perdido mucha visión, que no puede andar bien, o sea, como que se le junta ya que sus sentidos ya no están así. Claro, ahí sí necesita ayuda. O sea, una cosa, por ejemplo, eso que tú estás diciendo, que por ejemplo ahorita hay algo que se llama fibromialgia, que es un dolor brutal, o sea, es una cosa que inmoviliza a la persona, ¿verdad? Y se resigna, es decir, el cuerpo la vence y esta persona queda, entre comillas, inválida. Y pues yo no puedo llegar allá con todo el entusiasmo y toda la fuerza, no. Vamos a ver cómo a través del amor, que es el módulo de hoy, a través de herramientas de amor, nosotros vamos a empezar a servir a esta persona, a servirla desde el amor. Entonces, ¿amor qué es, chicos? Amor es valorar, respetar, asumir, comprometerse. Eso es amor, no esas sustancias que nos suelta el cerebro, ¿no? De dopamina, endorfina, que uno ve a una persona y, uy, se me erizó la piel. Eso no es amor, eso es química, eso es otra cosa.
Entonces, amor es eso, es poder servir con herramientas de respetar el proceso, entender de que hay personas, hay almas que tienen que vivir. Yo, por ejemplo, este mentor que estamos hablando, que el taller que hoy estoy compartiendo con ustedes, ahí lo pusieron a elegir. A él le dijeron, Gerardo, tienes dos opciones. Una enfermedad que te va a invalidar y te va a sacar pronto, o una vida larga, pero con mucho sufrimiento y mucho dolor. Él dijo, no, yo quiero la corta. Y por eso él se dedicó a dar seminarios, pero a él la enfermedad se lo llevó así, ¡fra! O sea, rapidísimo. O sea, tú tienes derecho a elegir, tienes derecho a eso. Entonces, por eso les explico, o sea, el dolor es inevitable, chicos, el sufrimiento es opcional. Va a haber dolor, este proceso es como las modalidades de la naturaleza, nos van a acompañar toda la vida. El sufrimiento es opcional. Entonces uno veía a Gerardo en los últimos días como Prabhupada. Uno pensaba que Prabhupada estaba sufriendo porque estaba débil por el ayuno. No, él no estaba sufriendo. Su mente estaba muy arriba. Entonces él, o sea, cada vez que nos daba un taller, él tenía que descansar 4 o 5 días. Su agotamiento era brutal. Era una cosa así, o sea, él eran talleres de 3 horas y, wow, le tocaba descansar 3, 4 días. Entonces, le toca a uno manejar algo así como el equilibrio y llenarse y invocar uno a Krishna para que uno le dé sabiduría, para que uno pueda asistir a estas personas de manera eficiente. Pues es lo que yo les puedo decir. ¿Por qué? Porque cada individuo tiene un proceso de dolor, de sufrimiento, y uno no puede interferir. Solo el servicio devocional sí hace eso. Yo tengo evidencia de eso, de que yo venía a sufrir brutalmente, ¿cierto? Y por prestar servicio devocional, la naturaleza material me bajó el dolor y el sufrimiento. Entonces, la invitación aquí es practiquen servicio devocional, uno o varios de los 9 procesos, háganlo con confianza, con certeza, con persistencia. Créanme que Krishna se apiada del devoto y le baja el dolor, el sufrimiento. O sea, yo sí puedo dar fe de eso, de que sí, ahorita tengo mi esposa sufre fibromialgia y es una cosa que ningún médico te puede dar un diagnóstico. Sí, te duele desde aquí, desde la coronilla hasta la uña del pie y hay días que me la saca de circulación, o sea, ¿verdad? Entonces, y ya los hombres nos está dando. Entonces yo digo, no, hay que dar herramientas de amor, empezar a trabajar y actuar en base a la ley, las leyes que vimos en el módulo, o sea, evolución, armonía, correspondencia. Entonces, uno ya mismo va a empezar a ver que eso lo vamos a ver ahorita en el módulo. ¿Qué otra pregunta tienen? No sé si contesté. O pasamos de una ya al otro módulo. Sí, mejor que como tenemos el tiempo que tenemos, mejor que empieces ya con el Vale. módulo. Chicos, entonces, cuando nosotros aceptamos, ¿se está viendo? Sí, sí se ve. Sí. Perfecto. Cuando nosotros empezamos a practicar esta ciencia de aceptar, vamos a empezar a desarrollar 3 virtudes. En esto nos vamos a enfocar, chicos. En esto nos vamos a enfocar. ¿En qué nos vamos a enfocar? Felicidad, paz interior, amor o servicio a los demás. ¿En qué áreas? Relaciones, economía, salud, adaptación al medio ambiente. Entonces, vamos a definir qué son esos conceptos de felicidad, porque lo que yo les comento, muchos tienen otros conceptos de felicidad, ¿verdad? Aprender a ser felices. Entonces, muchos de nosotros tenemos un sistema de creencias limitantes, que es que yo tengo que sufrir, que es que yo tengo que, o sea, vivir en escasez, porque es que mi abuelo así vivió, porque es que mi papá así vivió. Y la sociedad, o sea, ahorita estoy tomando un coach donde le hacen unas preguntas a uno así brutales, ¿no? Acerca del desarrollo económico. Y yo me encuentro en la comunidad Hare Krishna y muchos tienen esa creencia de que para ser felices usted tiene que renunciar a todo.
El próximo módulo va a ser de eso, de la verdadera definición de renuncia. Entonces, si no soy feliz, chico, debo aprender a ser feliz. Esto es un aprendizaje. Es decir, primero inicia con ¿qué? Con una toma de decisiones. ¿Tú qué tomas para ser feliz? Decisiones. Tomo decisión. Yo le digo a mi cerebro, decido ser feliz. Le digo a mi cuerpo, decido ser feliz. Es una toma de decisiones. Yo digo, decido ser feliz. Y en el momento en que yo tomo esa decisión, mi cuerpo, mi mente, mi cerebro se armoniza y yo ya empiezo a emanar esa energía. ¿Y qué ocurre cuando empiezo a emanar esa energía? Empiezo a encontrarme con personas que me van a empezar a hacer el camino más fácil hacia eso, hacia la felicidad. Entonces, chicos, ¿qué significa ser feliz? Las virtudes y características, ¿no? De las virtudes internas es cero sufrimientos, 100% comprensión, 100% de autovaloración, ciencia donde se estudia la aceptación, representa o se representa en dónde o se desarrolla en dónde, en la función. Es decir, si tú no eres feliz en lo que haces, piensa muy bien qué es lo que quieres hacer. Vuelvo y repito, ¿cuál es mi función? Lo que yo hago para ganarme mi vida. Si yo en lo que hago no soy feliz, hay que ponerle atención a eso. Debo empezar a buscar una vocación que me permita a mí ser feliz en lo que hago, independiente de los problemas, independiente de las situaciones difíciles que se vayan a presentar. O sea, yo debo amar lo que hago. Aprender a tener paz, chicos. Este es muy importante. ¿Qué pasa cuando yo tengo paz interior? Yo creo que en un módulo a ustedes les enseñé todo lo desgastante que es un momento de ira, un momento de depresión, un momento de angustia, de miedo. Ese miedo te desgasta, te desgasta, te desgasta, te desgasta brutalmente. Entonces uno debe aprender a tener paz. Esto no es sencillo, yo se lo digo. Mire, a mí me encanta la naturaleza. Mi esposa es citadina, citadina. Ella no le pone a usted un pie donde no haya cemento. Y le causa ansiedad, literal. Cuando yo le digo, ven, camina por el pasto, por el césped, que esto te ayuda, no te camina, no te da un paso. Eso dice, se va a meter una hormiga, o sea, se imagina, se paniquea. Entonces, hay que aprender a tener paz. Alguien va a un escenario de estos que tiene una mente totalmente, no se halla, no se ubica. ¿Por qué? Porque no se ha entrenado, chicos. Entonces, la virtud de la paz, ¿qué significa? Cero conflicto, cero reactividad, es decir, yo soy proactivo, no reactivo. Cero enfrentamiento. Yo he trabajado mucho con eso, yo tengo un Marte ahí en mi casa y yo soy guerrero, repostivo, entonces me tocó trabajar eso. O sea, mi esposa me dice, hey, deje de responder porque a todo le encuentro respuesta, no, venga. Entonces, estoy trabajando, es un trabajo, chicos, esto de paz interior, eso no es de que yo, no, esto es un trabajo y es algo que, un propósito. Digo, venga, voy a aprender a tener paz. Entonces, cero conflicto, cero reactividad, cero enfrentamiento, 100% respeto a la ciencia donde se estudia asumir la vida con sabiduría. ¿En dónde se representa la paz interior, chicos? En el destino. Ahorita vamos a ver qué es destino. Bueno, ya les expliqué. Destino es lo que yo vine a aprender. Entonces, ¿qué es lo que yo vine a aprender? Cosas que no he aceptado. Por ejemplo, en mi vida yo no aceptaba ladrones. Entonces, los primeros años de mi vida me colocaban ladrones, me robaban y yo, ¡ah! O sea, pero ¿cómo así? Porque me están robando. ¿Y qué pasaba? Cuando me llegó esta información, acepté, comprendí, ya no me hice correspondiente con ese aprendizaje, ¿verdad? Aprender a amar al prójimo como a uno mismo.
Fíjese que esas preguntas que ustedes me hicieron, aquí les están dando las respuestas. ¿Puedo preguntar una cosilla? Sí, O sea, yo comprendo, comprendo muy bien esto que tú dices, ¿no? Que cuando la persona ya supera ciertas cosas, ya no se encuentra con estas, ¿no? Porque sí, está como vibrando en otra frecuencia. sí. Más, digamos, como que finalmente nosotros nunca tenemos así como la garantía de qué es lo que va a pasar, porque o sea, porque realmente sabemos que este cuerpo lo tenemos que dejar de alguna manera y entonces pues como que garantía no hay. Entonces la paz, finalmente la paz se tiene que sustentar en confiar en que todo lo que Krishna haga va a estar bien, lo comprenda yo o no. Porque si la quieres sustentar en pensar, yo estoy ya en una frecuencia en donde ya no me va a tocar esta miseria ni aquella otra ni tal, entonces es un poquito como tratar de hacer los ajustes tú por ti mismo, ¿no? Por algo, aquí lo que estamos viendo es que la paz interior también es una herramienta complementaria del amor, porque uno se vuelve inofendible, invulnerable, imperturbable. Entonces, ese es el estado donde habla Prabhupada, donde tú puedes estar en el infierno, puedes estar en medio del caos más brutal. Y era algo que yo no entendía. Por ejemplo, mis primeros viajes a India, yo iba allá a Calcuta, Delhi, Bombay, yo decía, ¿qué es esta locura? O sea, ¿cómo es que han salido devotos, exaltados en medio de todos estos contrastes? ¿Sí? Dentro de la miseria y la riqueza, y lo limpio y lo sucio, y allá tú ibas, y yo te digo, donde Prabhupada no haga ISKCON, yo no pongo un pie allá, porque literal, o sea, tú vas allá y yo digo, a mi mesa aparecen y nadie se da por enterado. O sea, literal. ¿Sí me entiendes? O sea, es tanta cosa que yo decía, estas personas, ¿cómo hablan de paz en medio de esta locura? ¿Sí me entiendes? Y es porque hicieron un trabajo interno. Entonces, es decir, ya externamente, qué es lo que estamos viviendo acá en el país? El país está haciendo un tratado con personas que han hecho delitos de lesa humanidad para hacer un tratado de paz total. Piensan que la paz es externa. Por ahí no es el camino es acá interno. Yo cuando tengo paz interior, entonces yo ya puedo vivir en armonía y en equilibrio y donde Krishna me ponga. Eso yo ya lo acepto como mi función. O sea, ¿cuál es mi función? Donde Krishna me ponga. Eso es lo que decía Prabhupada. Si a mí me ponen los planetas elevados, allá vamos y predicamos. Si él me pone en los planetas infernales, me voy al Mahatala, al Saratala, al Patala, allá vamos y predicamos. ¿Por qué? Porque ya uno tiene eso que se llama paz interior y cuando uno tiene la paz interior es una comprensión de que yo no soy esta envoltura. Entonces, dependo de Krishna. Y ya yo no, cuando tengo esa paz, dejo de buscar culpables afuera. No sé si pude contestar esa pregunta. Entonces, aprender a amar a uno mismo. Es 100% la capacidad de servicio, cero resistencia o miedo. Fíjese, cuando entonces, ¿por qué tiene uno miedo? Porque le falta amor. Es decir, ¿se acuerdan que hay dos pensamientos, un pensamiento negativo, un pensamiento positivo? Dos elementos no pueden ocupar un mismo espacio. Es decir, o está el pensamiento positivo o está el pensamiento negativo. Lo mismo ocurre en este sitio, o está el miedo o está el amor. Así de simple. Entonces, ¿yo qué hago? Alimento el miedo, nada, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer de aquí en adelante? Lo voy a dejar morir de inanición y empiezo a alimentar el amor. Empiezo a alimentarlo como viendo, escuchando, sintiendo cosas que me nutran, no, o sea, cero cosas deprimidas, cero películas de terror, cero noticieros, toda esa cosa que lo bombardea a uno, simplemente yo lo corto y hagan ustedes el ensayo. Yo personalmente yo ya llevo un año sin ver noticias. O sea, entonces, ¡puf! O sea, yo estoy en otra cosa. O sea, es cero miedo. Entonces el amor consiste en eso, chicos. ¿Por qué razón? Porque ellos disparan el miedo. Hay algo que le dispara a uno el miedo. Entonces,
las noticias del mercado, que va a haber un reseteo y que el dólar se va a caer. O sea, cuando uno habla con expertos le dicen a uno, eso no va a pasar, maestro. Ayer estaba hablando con uno y me decía, mire, Eka, estamos hablando de la historia de la humanidad de hace 500 y 1000 años, y los imperios, cuando son imperios, cuando deja de ser imperio, deja por lo menos unos 200 años todavía siendo así, no es primer lugar, pero es segundo lugar, él sigue. Entonces uno decía, pues lo que tú estás preguntando, de qué es lo que pasa, por ejemplo, con lo que va a pasar con el mundo. Entonces, esas incertidumbres de a dónde yo voy a ir, de dónde yo voy a estar, pues chicos, no dejen que la mente se les dispare allá, sino vivan día a día, vivan el día a día. O sea, yo voy a vivir simplemente un día a la vez. No se preocupen qué va a pasar en una semana, no se preocupen qué va a pasar en un mes, no se preocupe qué va a pasar conmigo en la vejez. No, pues yo estoy haciendo planes, yo voy a hacer planes. Yo, por ejemplo, aquí les revelo, yo digo, yo tengo 5 años para hacer mi plan de vejez, ya, y eso ya me lo propuse, ya para, y entonces, bueno, que se me vaya a 8 años, pero yo ya estoy haciendo un plan, o sea, yo ya sé para dónde voy y dependo de Krishna. Las personas que no han hecho un plan, que dicen que no, pues es que se me pasó la vida. Chicos, Krishna no los va a soltar y vivan un día a la vez, vivan un día a la vez. Den lo mejor que puedan ese día. Y ya mañana, lo que dice Nityangi, no tenemos nada comprado. Yo no sé si en la noche me dé algo y no pueda volver a ver la luz del día. Entonces, no desperdicien su vida con grupos terroristas, ¿no? ISIS, ¿y si me va a pasar esto? ¿Y si me va a pasar aquello? No, simplemente la liguita la vuelven a traer. Ese es un método que Krishna dice, no dejes que la mente se te vaya, porque eso es una pregunta que le hace Arjuna a Krishna. Le dice, tráela otra vez bajo el dominio del yo. La traes de vuelta acá, la ubicas. Con ustedes hice el ejercicio. Entonces me ubico acá. Cuando yo tengo un miedo, ¿se acuerdan? ¿Qué tengo al frente? ¿Qué tengo atrás? ¿Qué tengo a mi derecha? ¿Qué tengo a mi izquierda? ¿Qué tengo arriba? ¿Qué tengo abajo? Eso lo debo verbalizar. ¿Por qué? Porque el cerebro escucha y en el momento en que tú le das esa información al cerebro, ¡frum!, el miedo desaparece. Entonces tú te ubicas en el aquí y el ahora. Ya, listo, wow, no, estoy a salvo, estoy bien, listo, y te ubicas y te centras. Entonces, chicos, el amor, entonces es 100% la capacidad de servicio, cero resistencia, cero miedo, 100% aceptación, 100% compromiso, ciencia donde se estudia incondicionalidad y se representa o se desarrolla en la misión. Entonces, ¿qué ha pasado con el movimiento Hare Krishna, chicos? El movimiento Hare Krishna tiene una mezcla que ellos no han logrado ubicarse. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a desarrollar y a trabajar estas virtudes? Estas virtudes nosotros las vamos a trabajar en estos ambientes externos, relaciones, desarrollo económico, la salud, mi adaptación al medio, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver la experiencia de cada ser humano está presente en 5 elementos: propósito, destino, la función, la intención, la misión. Propósito. Chicos, todo en esta creación tiene un propósito y ustedes tienen un propósito en esta vida. No lo desperdicien. No lo desperdicien. Ustedes, independientes del proceso que estén viviendo, de dolor, de escasez, de miedo, de angustia, eso lo podemos cambiar cuando le ponemos un propósito, pensar a propósito, vivir a propósito. Póngale en un propósito elevado a esto. Entonces, existe un propósito de amor que nos trajo al mundo, a la existencia material, y el objetivo perfecto para aprender 2 cosas. Primero, hacer feliz con uno mismo, ¿sí? Y no alcanzo a leer el otro, entonces ustedes me ayudan ahí. Pero, ¿se Sí. ve? El ¿Están otro viendo? dice amor al prójimo como a uno mismo. Eso. Esto es respetar los derechos de todos los seres del universo. ¿Y Sí. esto cómo se aprende?
Entonces aquí se puede ver que es la pedagogía del absoluto para llevar a cabo el ejercicio de ser feliz por uno mismo. Chicos, no busquen la felicidad afuera. Yo recuerdo, yo estaba en Mayapur con Jayapataka Swami y yo no sé, todo el mundo lo rodea y todo busca a Jayapataka Swami, ¿no? Es como las abejas a la miel y eso eran hordas de gente. Y en un momento llega y me mira así, me dice, Eka, nunca pongas la felicidad tuya en manos de otro. O sea, yo, ¿what? O sea, una premisa que él soltó, ¿no? Una perla de sabiduría. O sea, yo no sé qué habrá visto, qué habrá pasado, ¿no? Porque uno era tan ingenuo, tan inocente y uno ponía la felicidad de uno en la vida de otras personas. Entonces, el propósito, chicos, es que sean felices ustedes, sean felices ustedes. Amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, esto significa respetar el proceso, respetar a las personas como son, ¿verdad? Es respetar que hay personas que piensan y ven el mundo desde otra óptica, desde otra visión, ¿verdad? Entonces, respetando, es como nosotros de verdad vamos a amar a las personas. Entonces, le respeto el dolor, le respeto su sufrimiento, le respeto su proceso que está viviendo, ya sea en la salud o en la enfermedad, en la escasez o en la abundancia, en el miedo, porque también hay unas personas que no tienen miedo y son súper lanzadas, no miden consecuencias. Entonces, a veces uno los juzga y no, la idea es no juzgar a nadie, valorar, aceptar, respetar. Esas son las herramientas de amor, chicos. Esas son las herramientas de lo que significa amar. Es compromiso, es responsabilidad, es valorar, es respetar. Aquí estamos trabajando una de las herramientas, son 7, que es aceptar. Cuando yo acepto, prácticamente estoy amando a las personas, estoy valorándolas, las estoy sí, aceptar, asumir, actuar, agradecer, valorar, respetar, adaptarse. Esas son las 7 herramientas del amor, chicos. Si ustedes aprenden a adaptarse, a respetar, a valorar, algo que le falta mucho al movimiento Hare Krishna es valorar. Yo conozco muchos Vaishnavas que han entregado su vida, su tiempo, su energía y no los valoran. Entonces, primero empecemos a valorarnos nosotros, empecemos a respetarnos nosotros, a adaptarnos. Y de esa manera vamos a agradecer, vamos a actuar, vamos a asumir y vamos a aceptar. Ser feliz, chicos, ser feliz es clave. O sea, hay que ser feliz con lo que uno tiene, eso lo explican todos los Vedas, lo están explicando los Vedas, lo explican todos los Upanishads, ¿no? De que uno debe aceptar como una cuota lo que le llega a uno sin tanto esfuerzo. Entonces, ser feliz significa que debo empezar a aprender a amar, ¿no? A respetar, actuar en base a las normas, a las leyes dentro del marco legal. Y ya empezamos nosotros a ver eso. El destino. Aquí empezamos ya un tema álgido. Este tema me encanta, porque cuando yo lo vi, yo decía de razón que en el movimiento tenemos un montón de conflictos, porque muchos confundimos qué es el destino. Entonces, como explica ahí el texto, es lo que vinimos a aprender, chicos. Es lo que nosotros nos falta en el proceso. Esta mañana estaba escuchando a Prabhupada y él decía, la única manera en que tú sales de esta existencia material es cuando tú no tienes ni un ápice de querer volver a esta existencia. Y por eso vienen etapas de saturación. En el momento en que yo quiera o tenga un deseo de ser algo o alguien o obtener algo, ¡pum! La energía material me jala para acá. Y entonces me pone a vivir esas condiciones en la cual yo no acepté. Entonces el destino, chicos, es un diseño pedagógico.
en la cual el propósito es permitirle a la raza humana verificar y descubrir una información que rige el universo y el orden perfecto. ¿Qué significa esto? Que no hay casualidad, no hay suerte, accidentes. O sea, cuando uno es consciente de este ítem del destino, uno se da cuenta de esa premisa que dice que una hierba, ni una brizna de hierba se mueve sin la voluntad de Dios. Yo no sé si ustedes han estado en cultivos. Y yo digo, ¿cómo hace Krishna para ser consciente, ¿no? de eso, ¿no? Pero el Bhagavatam explica, ¿no? Que las hierbas y los árboles es como los vellos de la suprema personalidad de Dios. Entonces, si a ti te tocan un vello, pues tú lo sientes, eres consciente. Entonces, ese grado de conciencia es el que necesitamos para nosotros aceptar el destino, no luchar, no ir en contra del destino. La educación, la academia, la cultura, la familia, la tradición, no nos han enseñado a fluir y a ir a favor de la vida. Al contrario, nos dicen que vaya usted en contra de la vida, que vaya usted en contra de las normas. Entonces, por eso es que las personas tienen tantos conflictos. Entonces, la enseñanza aquí, cuando empezamos a utilizar estas herramientas de amor, que aceptar, asumir, actuar, agradecer, valorar, respetar, adaptarse, esto es profundo, chicos. Entonces, nosotros vamos a ver el destino, las dificultades, las adversidades como una maravillosa oportunidad para crecer. Misión. Muchos Vaishnavas. Mira, ¿puedo preguntar una cosita? Dale. ¿Sí? Sí. Pues mira, que aquí me está mirando la impresión, esto es para que me lo confirmes, de que hay que hacer como un sano equilibrio entre lo que uno quiere hacer, que antes has mencionado, ¿no? A ver, ustedes tienen que buscar lo que quieren hacer y tratar de conseguirlo, pero también, o sea, en el slide anterior también podemos concluir de que tenemos que tener en cuenta que si el esfuerzo necesario para hacer eso que nosotros quisiéramos conseguir vamos a decir, un ugra karma, o sea, es una cosa ya que desmesurada, que vemos que no nos compensa, entonces también hay que replantear la cosa y no necesariamente perseguir eso que te gustaría, porque quizá por tu destino, pues no has podido ir a la universidad en su momento, vamos a decir. No es lo mismo ir a la universidad a los 50 que ir a la universidad a los 20, ¿no? Entonces uno piensa, hombre, me interesa ponerme a esta edad a hacer una carrera de 7 años. ¿Quiero yo eso? Y porque además en una carrera no solamente viene lo que justo te interesa, también habrá mucha paja que la tienes que aprender para poder aprobar, que no te interesa. Entonces eso, que si hay que hacer un sano equilibrio entre lo que tú quieres y lo que ves que ya, o sea, entre el destino y lo que tú quieres. Es una pregunta. ¿Se ha Mira, entendido? completamente. Esa pregunta cuando todo la hicimos en el taller, y por eso repetimos, o sea, no hay que caer en creencias limitantes como predestinación. El destino se puede modificar 100%. Es más, uno de los primeros libros que a mí me hizo clic en la filosofía y en la doctrina Vaishnava fue Venciendo el Destino de Prabhupada, cuando Narada Muni expone. Y yo, caramba, o sea que yo puedo cambiar mi destino, yo puedo modificar mi destino. Sí, wow, dije, esa es la receta. Por ahí me fui. O sea que uno puede modificar el destino, sí, es 100% modificable. ¿Cómo lo vamos a medir, chicos? Y esto grábense en esta ley, porque esta ley vale su peso en oro. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Van Gogh, lo que tú estás hablando. Van Gogh, él pensó que su destino era ser pintor, y él se metió por ser pintor. Y si ustedes ven la vida de Van Gogh, el hombre tuvo que cortarse una oreja para pagar una renta y vivió en la completa miseria. Entonces, él no entendió ni el propósito, ni la misión, ni el destino.
Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? Hay una ley que se llama 3, 7, 11. Grábense en esos números. 3, 7, 11. ¿Qué es lo que tú estás hablando, Nitiangui? Digamos que es que yo me voy a meter a un proyecto, ya sea estudiar o un proyecto económico o un proyecto de relaciones, de salud, el proyecto que sea, el proyecto que sea. Como tú estás diciendo, estudiar. Si la vida te da reveses, 1, 2, 3 veces, pero tú dices, no, es que ese es mi destino. Entonces insistes, 4, 5, 6, 7. Ay, no, pero es que ese es mi destino. 8, 9, 10, 11. Chicos, si la vida te dice 11 veces no, por ahí no es. Es ahí, ya, abandón, simplemente ese no es tu destino. Toma otra dirección, vete, o sea, toma otra meta, toma otro propósito. Si a mí me hubieran dado esa enseñanza, más o menos a mis 30 años, mi futuro y mi destino hubiera sido otro. Pero yo era terco, necio, bruto, me metía por donde no cabía. Y la vida me estaba diciendo, por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es. Entonces uno decía, carajo. Y yo pensé, o sea, entonces por eso les estoy hablando acá. No se vayan en contra de la vida, fluyan con la vida, no sean salmones, que el salmón va en contra de la corriente y el oso lo está esperando allá para... Entonces, no, o sea, fluyan con la vida. Entonces, chicos, esa es la medida, 3, 7, 11. Si 11 veces la vida me ha dicho a mí que ese proyecto no se da, que ese propósito por ahí no es. O sea, simplemente modifica tu destino. ¿Sí te quedó claro? Yo quizás no me expresé así lo suficiente, porque yo lo que quiero decir es que por mí misma, alguna cosa que yo percibo que me gustaría hacer, también por mí misma veo que es un esfuerzo tan grande que no me compensa, pienso que no me compensa, porque sería mucho desgaste. Y entonces yo misma pienso que no me vale la pena tanto desgaste, porque el desgaste también no es, también hay que Claro, valorarlo. claro, Nitia. O sea, y eso va también en las edades. Por ejemplo, nosotros ahorita en esta edad, nuestra visión de la vida es completamente diferente porque ya hemos tenido experiencias, tenemos algo que se llama un recorrido, unas millas, y ya hay cosas que ya no nos apasionan y que ya no nos gustan como cuando teníamos 15, 16 años. Es decir, nosotros iniciamos a los 15, 16 años y en ese recorrido tuvimos un montón de experiencias que ya prácticamente ya hay cosas que a mí personalmente ya no me atraen. Y eso es sano también. Significa que tú ya ahorita en este momento tienes bien claro qué es lo que quieres, dónde estás, para dónde vas. Y mientras que una persona que tiene 15, 17 años ni siquiera sabe. En estos días me encontraba con una chica que asesora personas. Tiene una hija que es psicóloga. Y me dice, Eka, dame una asesoría. Entonces, bueno, voy y, hola, ¿cómo estás? ¿Qué quieres hacer? No, que me quiero ir para India. Y yo, ¿what? ¿Sola? ¿Tú, mujer? O sea, bueno, si alguien va para India y va a hacer una excursión, me avisan a ver si se va en una excursión. Yo le dije, ¿tú sabes lo que es ir a India, una mujer sola? O sea, sin nada de estructura, es decir, nada. Me dicen, no. Bueno, ¿y tú a qué vas? No, a encontrarme. Yo, ¿what? O sea, no sabe quién es. O sea, completamente desubicada. Yo, ¿what? O sea, ¿cómo? ¿Ya hiciste una carrera? No, pero no se ha ubicado. Entonces, fíjate la diferencia de edad de una persona ya a nuestra edad, de quinto, sexto piso, ya, yo ya voy para el sexto, yo carajo. O sea, yo ya mis expectativas, mis propósitos, mis metas, por ejemplo, cuando hablo con asesores, lo primero que les digo, porque ellos me hablan corto, mediano y largo plazo. Venga, maestro, ¿qué es largo plazo? Entonces él de una me leyó, me dijo, no, Eka, largo plazo para ti son 5 años, pero para otra persona son 20 años. Y yo, ¿what? No, yo no tengo 20 años. O sea, olvídese. O sea, yo no tengo 20 años. Yo solo tengo un largo plazo para mí ahorita, un proyecto son 5 años. O sea, esa es mi expectativa.
Mientras que un joven que sí se educa y se capacita y se entrena, él sí tiene 20 años, pero yo no, yo dije, no, yo no tengo 20 años, maestro. Misión, chicos. Entonces aquí, la primera misión es, hay que ser feliz, aprender a ser feliz. Yo sé que el movimiento nos metió mucho el cuento de que uno en este mundo no es feliz pero la verdad a mí me atraen mucho los devotos que son felices. A mí no me atraen mucho los devotos que no son felices. Y yo les preguntaba a ellos y me decían, no, es que yo amo hacer esto. Y yo, listo. Entonces, bueno, uno tiene que amar lo que hace. Entonces, la misión, sí, se invierte lo que tú estabas diciendo ahorita, Nitian, que se invierte una cantidad de energía brutal. Entonces, la misión tiene o consiste en aquello que lo que nosotros le podamos enseñar a los demás. Es decir, cuando yo partí de aquí en la ignorancia más brutal, como nosotros decimos, Onang Gyana Timiranda Sya, Gyanang Gyana Salakaya, Chakshuru Militan Gyanatas Maistri Gurave Namaha. Yo partí acá de la ignorancia más oscura, hago un recorrido. Cuando llego acá, yo ya tengo una experiencia, tengo un aprendizaje. Entonces, ¿se acuerdan que la vida es una ruta, ¿no? De 2 carriles, aprender, enseñar. Pues uno viene aquí más a aprender que enseñar. Entonces, cuando tú aprendes, entonces tú empiezas a enseñar. El gran problema de algunos que emprenden este destino es que detienen su proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, no crecen más, no evolucionan, no avanzan. Entonces, cuando yo enseño, aprendo, corrijo, o sea, y empiezo a pulirme. Entonces, cuando yo enseño las experiencias y comparto herramientas, eso me permite a mí crecer, me permite a mí contribuir y crecer, que son las funciones de la espiritualidad. Entonces, la misión nos ayuda, chicos, a eso, a que nosotros podamos ayudar o a servir a otras personas. Atención con esto, chicos, porque muchos confunden misión con función. Ya les expliqué qué es función. Mi función es con lo que yo me gano el sustento. Esa es mi función. ¿Qué es? ¿Quién es usted? ¿Qué hace usted? Yo soy coach, a veces soy chofer porque llevo y traigo a mi esposa, entonces soy el chofer, el conductor, la llevo, la traigo, y con eso es que me gano el sustento. O sea, pues no, para que hablando en serio, somos diseñadores, tenemos unas tiendas, esa es nuestra función. La función es con lo que yo me gano. Entonces hay personas que son taxistas, hay unos que tienen inmuebles, entonces los rentan, hay otros que son doctores, y para eso está las órdenes sociales, ¿no? Las 4 órdenes sociales. Está la clase obrera, está la clase empresarial o productiva, están los administradores y están los intelectuales. Uno debe ubicarse en ese orden, en una función, uno debe hacer una función. Lo que yo he visto en el movimiento en estos más de 35 años es que hay devotos que confunden la misión con la función. Entonces son casados y quieren ser sannyasis. Son sannyasis y quieren hacer el trabajo de un empresario o de otra cosa. Pues sí, uno entiende que el movimiento hasta ahora está estructurándose. Sin embargo, he visto, por ejemplo, muchos solteros llamados brahmacharis y he visto muchos casados que descuidan su función. ¿Qué significa eso? No atienden a su esposa, no atienden a sus hijos, no se atienden a ellos mismos. Entonces, qué terrible problema, porque la persona no se ubica. Entonces, es clave que nosotros tengamos una función por uno mismo, ¿sí? O sea, uno encontrar algo en que uno obtenga su sustento. Entonces, la función es clave, chicos. Ahorita estoy desarrollando un proyecto acá y todo esto lo estoy escribiendo en unos estatutos, como para que las nuevas generaciones no tengan que vivir lo que nosotros vivimos, ¿no? Desubicados, descontextualizados, no pensar a corto, a mediano plazo, porque vivíamos era el aquí y el ahora. Nosotros 20 años nunca pensábamos que nos íbamos a envejecer, que nos íbamos a enfermar, ¿verdad? Que ya no íbamos a tener la misma vitalidad. Entonces nos tragamos entero el cuento de renuncia. Entonces muchos están pagando
están viviendo una experiencia bastante fuerte. Y tristemente se dejaron llenar de emociones negativas. Entonces, chicos, parte de nuestra función también es retirar ese sistema de creencias limitantes. Nuestra función es algo en la cual nosotros podemos ayudar a la misión. Es decir, si yo soy próspero, soy abundante, yo no tengo ningún inconveniente en participar en yagyas como alimento para la vida, distribución de libros, hacer festivales, ¿verdad? Porque todos necesitan recursos. Creo que hasta entonces la intención, muchachos. Este es el elemento más complejo para los seres humanos actuales porque el sentimiento, las ideas de bondad y las demás ideas que nos transmiten erróneamente la cultura nos conducen de manera constante a tratar de interferir en el destino de los demás. Entonces, sé que no es fácil uno adaptar esta información. Hay personas, como vuelvo y les comento, porque nosotros aceptamos el servicio devocional. Lo primero, por ejemplo, cuando me preguntan a mí, es que yo dije, yo puedo modificar mi destino. Es decir, yo sabía que en la familia que aparecí, en el país que aparecí, en las actividades que yo había hecho en el pasado, a mí me correspondía un destino deplorable, o sea, de para abajo. Yo decía, yo no quiero eso para mi vida. Y yo, carajo, yo tengo que, porque yo veía a mi familia y hogares destruidos, discusiones, peleas, veía a los vecinos y yo decía, no, esto no es vida. Tiene que haber una fórmula. Entonces ahí es cuando encuentro los libros de Prabhupada. Entonces, ¿uno puede modificar su destino? Sí. Esto, o sea, ya hay una información en la que tú puedes romper esa cadena de eslabones de la tradición, de la familia, de que uno tiene abuelos que se pierden la razón, o porque yo tenía unos abuelos y un tío con los que yo me eduqué, y a él algo le pasó, creo que le faltó zinc, y él comenzó a perder un poco la cordura. Y yo, ay caramba, o sea, y cuando uno se mete solo en lo físico, se paniquea, pero cuando hay esta información espiritual que es más poderosa, que puede modificar mi destino, entonces ahí es como uno lo toma como una tabla de salvavidas, me agarro esa tabla y ¡boom! Me voy por allí. Entonces la intención, chicos, es clave para que nosotros podamos modificar nuestra función, nuestro destino, nuestro propósito. Entonces, la sabiduría de poder nosotros prosperar, yo no sé por qué yo no puedo quitar eso de ahí, pero con esta información, la idea es que ustedes, yo les voy, ahorita sí creo que tenemos tiempo. ¿Qué es lo que Híjole, quieres quitar y no puedes? un aviso que me sale aquí a Ah, mí, ah. que no me permite leer, pero les dejo ahí como para que ustedes lean la filmina, porque preciso me aparece en toda la mitad, el bendito. Entonces, la sabiduría implica tener claro qué es el propósito, es decir, mi propósito, cuál es mi propósito, porque una cosa es mi propósito, otra cosa es el propósito familiar, otra cosa es el propósito de la comunidad, otra cosa es el propósito del país, ¿verdad? También tener claro mi función. Venga, nunca es tarde para uno dedicarse a hacer algo, chicos. Yo, por ejemplo, ahorita a mis 56 años estoy aprendiendo. Cometo errores los que ustedes no se imaginan. O sea, voy a paso de tortuga comparado con unos muchachitos que tienen 20, 30 años, me dejan rezagados, no tengo ningún problema porque yo voy a mi ritmo. Entonces, nada, o sea, es chistoso porque ellos en un segundo yo, ¿what? ¿Cómo lo hizo? Porque claro, yo no nací en esta era tecnológica, entonces eso no es excusa. Entonces, espérame, y les voy a pasar rápidamente la otra. ¿Tienen tiempo? ¿Quieren preguntas? ¿Tienen comentarios? ¿Tienen preguntas que hacer Bueno, sobre yo quería comentar, propósito, función, misión? sí, Sí, yo quería escucho. comentar así, qué importante esto de tener, ir aclarando
porque uno piensa que ya uno lo tiene todo claro sobre todos estos puntos que ha estado mencionando. Considero que existen diferentes niveles, porque Nitiangui preguntó cuál es el nivel de una persona que quiere estudiar y no va a alcanzar. Es un ejemplo, pero puede haber, en mi caso, que a mí me gusta estudiar, yo he estudiado toda mi vida. Por ejemplo, no considero que sea algo imposible seguir estudiando, porque es algo que lo he hecho siempre, no con un fin personal, sino con un fin de dar el ejemplo también. Tengo varios objetivos, digamos, en mi deseo de estudiar. Uno, progresar personalmente, y otro, dar un ejemplo, para que si alguien hable de mí, diga, bueno, a esta persona le gustaba estudiar. Y yo creo que esto funciona. Creo que esto me da felicidad también, me da seguridad. Y en mi trabajo el estudio me ha elevado, digamos, de posición económicamente. Me dicen cuánto he estudiado y no hace falta que me lo pregunten porque ya se dan cuenta que tengo mucho estudio, y cuando trabajo inclusive el sueldo es muy elevado. O sea, todo yo creo que se va equilibrando, todo se va dando, y si uno está en la dirección correcta, como decías, de tener un propósito ya más claro, que es de servir y de servirse uno a uno mismo y de progresar ya de una manera, digamos, en función a lo que uno puede dar ya, no a lo que uno quiere o lo que el entorno le ha dicho. Y yo creo que eso es importante ver en cada uno, que cada uno vaya revisando cuánto ha trabajado, cuánto ha avanzado, y, y cuánto resultado uno va obteniendo. Y eso de cero sufrimiento, eso de cero miedo, 100% de amor, me parece que también eso se va estableciendo de acuerdo a lo que uno va haciendo, ¿no? No es que ya está establecido, uno se va acomodando a ese cero en la medida en que uno va progresando en la felicidad, por ejemplo. Cero sufrimiento, yo diría, cuando yo ya siento una felicidad que es eterna, ¿no? Una felicidad compartida en función a mi servicio por ahí a realizar un servicio a Dios, por ejemplo, eso me da una felicidad. Y bueno, eso. No, muchas gracias por compartirnos eso porque es de mucha sabiduría y créanme, en esta vida hay que pagar un precio. Todo tiene un precio. El conocimiento, como acabas de decir, hay que pagar un precio. ¿Cuál es el precio que hay que pagar? Pues da sabiduría, satisfacción, placer. El precio es el sacrificio. Entonces, gracias por compartir, porque de eso se trata, que tengamos referentes, personas que siguen, o sea, en el crecimiento, que continúan, que no se detienen. Chicos, esto es real, o sea, ¿qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos ellos llegan y viven cuando reciben, o sea, tienen energía, tienen propósitos, tienen metas, mientras reciben su pensión. En el momento que reciben su pensión, ellos no viven más de 5 años, 10 años. O sea, se les acabó su intención, su propósito, su destino, porque eso era toda su vida. O sea, como que se les acabó el mundo. Y al acabarse el mundo, pues estas personas, todo su sistema inmune, todas sus neuronas empiezan a morirse. Entonces, pues chicos, pónganle en una intención, pónganle en un propósito, no importa la edad, no importa la situación económica, no importa en qué etapa, en qué proceso estemos, pongámosle intención, propósito, pongámosle misión. Y esta parte de acá, chicos, ustedes la van a trabajar. ¿Cómo la van a trabajar? Van a hacer una columna de sí y van a hacer una columna de no. Entonces, a cada pregunta van a poner o sí o no, no pueden poner las dos. Ahí no vayan a hacer trampa. O sea, ponen sí o colocan no. Entonces, a raíz de eso, ahí de les va a quedar material en base a lo que vimos hoy. En base a lo que vimos, ¿qué? Vimos la función, vimos el destino,
vimos el propósito, vimos la intención. ¿Qué vimos más? Vimos aprender a ser feliz. ¿Cómo nosotros podemos aprender? O sea, si no somos felices, hay que aprender a ser felices. Vimos, ¿qué otra cosa? A tener paz interior, ¿verdad? ¿Qué fue lo que más vimos? Amar al prójimo. Entonces, en base a esa información, ustedes van a desarrollar estas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué crees que no tienes el poder para realizar todo aquello a lo que has respondido? Sí. Si tu función en la vida fuera realizar lo que te gustaría hacer, esa es la pregunta que quería Nitiangi. Vea, Nitiangi siempre anda adelantada. Entonces, es clave. Entonces, este es el material de apoyo. Yo se los voy a mandar por WhatsApp para que ustedes lo lean tranquilamente. Tienen un mes para desarrollarlo. O sea, no se castiguen, al contrario, acéptenlo con todo el amor y traten de empezar a modificar programas o sistemas de creencias o archivos que ya no son necesarios. Culpa, miedo, temor, angustia, o sea, todas esas cosas que le generan y le disparan a usted, que los debilitan. ¿Qué debo hacer? Reemplácelos por archivos o información que les dé confianza, respeto, valoración, compromiso, una intención positiva de mejorar y optimizar las cosas. Entonces, el módulo 3 tiene que ver para que nosotros aprendamos a reconocer las diferentes clases de luchas. Chicos, no luchen. ¿Por qué razón? Porque la naturaleza material tiene un sistema pedagógico, no va a cambiar. La naturaleza material no va a cambiar su sistema pedagógico. El que debe cambiar soy yo. Yo no tengo cómo luchar contra la naturaleza material. Entonces, el que tiene que hacer el cambio, el que tiene que aprender, vimos en el módulo 2 cómo yo puedo aprender del dolor. ¿Todo esto para qué, chicos? Porque hay 4 áreas claves en la vida. Si ustedes logran optimizar y mejorar estas áreas de su vida, salud, relaciones, economía, paz interior, yo les aseguro que su calidad de vida pasa a otro nivel. Y esa es la idea. Si yo no sé tener paz interior, aprendo. ¿Cómo? Escuchando audios, escuchando mentores, escuchando, vea, ¿qué es paz interior? ¿Cómo consigo paz interior? ¿Cómo lo logro? Paz interior es acallar el ruido de la mente. Alguien que me está aquí hablando. Entonces, ¡pum! Yo lo bajo y empiezo a escuchar cosas que me den confianza, credibilidad, entusiasmo, fortuna, prosperidad, abundancia, ¿sí? Vuelve y aparece este bicho acá y pa, lo apago y vuelvo a tener pensamientos. Soy bueno, soy próspero, soy abundante, soy saludable. Toda enfermedad comienza con el pensamiento, chicos. Entonces háganlo de la liga. Los que no me conocen, vean por ahí, están los videos. Eso es ciencia, esto es filosofía. 2 cuerpos no pueden estar ocupando un mismo espacio. O tú estás con un pensamiento negativo o estás con un pensamiento positivo. Entonces, la liga es clave. ¡Pum! Y eso me cambia mi pensamiento, me cambia mi estado, me cambia mi emoción. Eso es científico. Cuando tú, o sea, cuando estás deprimida es cuando estás escuchando una música por allá deprimida. Cambias esa música y automáticamente cambia tu estado y cambia tu emoción. Y eso es un entrenamiento. Al comienzo es mecánico, al comienzo es doloroso, pero ya después tú le empiezas a coger el ritmo y dices, oiga, ya no siento depresión, oiga, ya no siento angustia, oiga, me siento lo más de chévere. Entonces tú ya empiezas a ver la vida con otro lente, chicos. Ustedes ya empiezan a ver la existencia de otra manera y van a recitar mejor el mantra, o sea, van a practicar mejor servicio devocional. ¿Por qué? Porque van a tener mejores relaciones. ¿Por qué? Porque su salud física, mental y espiritual va a estar en óptimos. Entonces, vamos, el propósito, ¿cuál es?
mejorar nuestras relaciones, primero con nosotros mismos, empezamos a amarnos, a respetarnos, a valorarnos, a querernos. ¡Mua! Nos empezamos a dar picos y no tenemos quien nos dé picos. Empezamos a dar picos. Empezamos a amarnos, ¿verdad? Empezamos a querer sobre las relaciones. Economía es un ítem importante, es importante en la vida. No es la meta, es una herramienta, chicos. No es que, no, mi meta no es ser millonario, no. Yo con la economía tengo un estilo de vida, puedo ayudar a programas, puedo dar donaciones, puedo ayudarle a los santos, puedo ayudar a la misión, pero si yo no tengo economía, pues va a ser muy difícil. Entonces la economía a mí me va a brindar un estilo de vida. Esto yo se los voy a pasar, se lo estoy compartiendo para que ustedes lo tengan. Entonces la paz interior, ¿cómo se consigue? Hay que cuidar mucho el diálogo interno, chicos, el diálogo interno. ¿Cómo te estás hablando? ¿Qué historia te estás contando? Entonces empieza a modificar tu historia. Un buen ejercicio es empezar a hacer un diario de uno, ¿verdad? Y empieza a escribir, tra. Y otra manera, entonces, tú empiezas a quitarle a esa historia el me, mi, yo. Por ejemplo, en la historia, yo tuve una crisis económica porque me estafaron y esa crisis económica me llevó a un fracaso matrimonial y mi pareja me dejó. Entonces, si usted quita el me, quita el mi, entonces, ¿cómo queda la historia? Yo tuve una crisis económica porque porque estafaron. ¿Hay estafas en el mundo? Sí. ¿Por qué estafaron? Porque no sabía, porque no entendía. Entonces, ¿qué aprendiste de eso? Hombre, sí, venía una lección, venía un aprendizaje, o sea, o me vendieron unos papeles de una casa que eran falsos o de un auto que era falso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprender de esa experiencia, aprender. ¿Y eso qué me va a traer? Me va a traer paz interior. Empiezo yo a corregir los errores que he cometido. Entonces, eso es clave y les va a ayudar a esto. Entonces, chicos, esto también es un formulario que ustedes lo van a empezar a llenar, a resolver. ¿Cómo lo resuelven? ¿Para qué? Para que la experiencia de lo bueno, como ustedes me conocen, nosotros no vemos la realidad desde bueno o malo. Nosotros vemos la realidad desde eficiente o ineficiente. Los conceptos bueno y malo, pues son personas como muy ingenuas o inocentes para interpretar los hechos que le están pasando. Porque, pues, Krishna es lo primero que recomienda, ¿no? Cuando tú te vuelves devoto de Krishna y empiezas a avanzar, entonces ya te vuelves trascendental a lo bueno, a lo malo, a la ganancia, a la pérdida, a lo que se ha dicho, a lo que se dice, a lo que se dirá. Entonces, esa experiencia la debes empezar a corregir. Entonces, preguntas, comentarios, ¿quieren ustedes una duda? No sé si cumplí sus expectativas el día de hoy. Oye, ¿Quieren para que quede claro lo que tenemos que hacer, o sea, con esto último que nos has compartido, vamos respondiendo lo que se pueda responder y lo que no nos lo estudiamos, no nos lo miramos. ¿Es así? Sí, el primer formulario lo deben responder, porque ese es un balance donde ustedes van a medir su grado de aceptación o rechazo. Entonces, o sea, ahí ustedes miden qué tanto han avanzado en el proceso de aceptar. Recuerden, esto, sean brutalmente honestos con ustedes. Esto aquí nadie se los va a examinar o a calificar. Sean brutalmente honestos con ustedes. ¿Por qué? Porque eso los va a ubicar y ustedes van a empezar a examinar en qué áreas deben trabajar, en qué áreas deben corregir, porque este proceso es para eso. Esto es de autoconocimiento, esto es de autoayuda, esto es de el que tiene que cambiar aquí soy yo. Yo no tengo que esperar a que cambie el presidente, a que cambie el gobierno, a que cambie el mundo. O sea, si yo cambio mi modo de pensar y modo de ver la vida, se me van a empezar a presentar oportunidades, porque es que las oportunidades son como los transportes. Yo no sé si ustedes han cogido bus
público, ¿no? Que uno está en el paradero y ¡yum! ¡Ay, se pasó! ¡Yum! Se pasó. Entonces, las oportunidades ocurren, chicos. Hay algo que se llama efecto reticular. ¿Qué significa eso? El efecto reticular es que, y eso está explicado en el Bhagavatam, estos que nosotros vemos como ojos, ellos no ven. Científicamente hablando, el ojo no ve. Es como los faroles de un carro. No es que los faroles alumbren, no. Hay una energía que hace que los faroles alumbren. Entonces, lo mismo ocurre con el ojo. El ojo se enfoca en la información que yo le mando. Entonces, por ejemplo, si yo digo, hombre, me voy a comprar un auto. ¿Y qué auto te vas a comprar? No sé, un Audi. O sea, por decir algo. Vas a ver que esa semana tú vas a ver Audis por toda parte. ¿Pero por qué? Porque tú enfocaste esa información. Entonces, chin, el ojo, un Audi, chin, otro Audi. Y te empieza a tapar lo que tú no quieres ver. Entonces, lo mismo, esto ocurre para lo positivo y para lo negativo. Entonces, si yo me enfoco y me hago un propósito de empezar a crecer, a valorar, a respetar, a asumir, a cumplir mi función, a tener un compromiso, a tener responsabilidad, me voy a empezar a ver o sea, vas a ver, ustedes lo van a verificar, no me crean, ustedes van a empezar a verificar cómo se van a encontrar personas, ambientes, todo esto que tienen eso que ustedes le pusieron allí a su cabeza, ¿sí? Si en mi cabeza solo veo dolor y sufrimiento, carajo, solo voy a ver personas con dolor y sufrimiento. Entonces, si yo empiezo a cambiar mi pensamiento, pues estas personas se van a empezar a alejar porque ya no van a ver en ti como ese imán que tú los estás atrayendo. Y ellos van a empezar a resolver sus vidas de otra manera. ¿Por qué razón? Porque pues ellos esperan es que tú les ayudes como ellos quieren, no como debe ser. Entonces ahí, esa es la lucha. Y no luchen. Entonces ustedes simplemente se adaptan. Hay varios, por ejemplo, hubo en un taller, yo les decía aquí se van a desprender un montón de personas de la vida de ustedes, porque es que la transformación que ustedes van a tener, nosotros recordamos, había una persona que decía, no, es que a ustedes ya no les podemos sacar nada, porque es que nosotros comenzamos a darle intención al dinero, comenzamos a darle intención a nuestra energía. Entonces, claro, como no había intención, llegaban estos que nosotros los llamamos como zánganos. Entonces, ay, mire, es que yo estoy necesitado y claro, como tú no tenías intención, entonces el dinero te lo sacaban. Pero cuando tú le tienes intención al dinero, no, ese dinero está destinado para servir a Krishna. Qué pena, hermano, no le puedo ayudar. Entonces, ¿sí me entienden? Entonces va uno ayudando a la misión, o sea, va empezando uno a canalizar su energía a ser uno más eficiente, chicos, eficientes con el dinero, eficientes con el tiempo, eficientes con la energía, eficientes con su paz interior. Por ejemplo, ya uno en esta etapa de mi vida, ya, y eso es que usted lo tiene que cuidar, entonces ya uno no le llegan personas con líos, con problemas, porque a veces uno se metió en esta cuento del coach y uno pensaba que era eso, ir al mundo y miren, aquí estoy y todo el mundo se le iba. Y no, la idea es empezar uno a darle herramientas a que las personas empiecen a evolucionar y a resolver ellos mismas sus desafíos, sus retos. Estoy hablando mucho. ¿Quién quiere agregar algo? Prabhu, y está ahí tu curso, ¿no? Que no sé si lo estarán grabando y después lo vas a poder ver, que ya habrá empezado. Sí, ya ahorita me desconecto de ustedes y paso a la otra certificación, que es hasta nos dieron 1:30, entonces, o sea, aproveché para darles lo mejor que pude en este taller. Te agradecemos muchísimo, muchísimo y más por eso, porque era tu hora de descanso, ¿no? Que ya llevas mucho tiempo Pero ahí en la para mí esto capacitación. es un descanso, poder compartir estas herramientas, que ustedes las valoren, las tomen, las apliquen en su proceso. Ahí está el chat, escriban dudas, no sientan pena, de verdad, o sea, yo soy maestro en cometer errores, en ser imprudente, pero eso me ha permitido obtener
Miren, o sea, es que es así, o sea, la gente que tiene éxito está esperando que usted le pregunte, pero si usted no le pregunta, ellos no te van a decir nada. ¿Por qué? Porque ellos ya comprendieron que yo no voy a interferir. Entonces yo iba ya como tonto, como idiota, como estúpido, y venga, yo le explico. Y yo les decía, sí, explíqueme como si yo fuera un niño de 5 años, y me explicaban. Y, oiga, decía, y ellos, y esa era la enseñanza que yo llevaba. Si a mí no me preguntan, yo no doy mi opinión. Y yo, ¿en serio? Usted ve que yo estoy jodido, que estoy quebrado, y hermano, si usted no pregunta, yo no intervengo. Y yo, ¿cómo? Pero usted me vio, o sea, yo no intervengo. Entonces, pregunten, pasen por, o sea, pregunten, personas que ustedes vean exitosas, que ustedes vean, acérquese, esas personas están, o sea, tendría que ser muy calavera la persona para no compartir, pero las personas que son exitosas, les encanta compartir su experiencia, chicos. O sea, esa ha sido mi experiencia. Pero si ustedes no preguntan, no les van a compartir. Muy interesante esto, bueno, todo y esto último que acabas de decir especialmente. Sí, o sea, había una persona, él me veía que yo estaba, hermano, yo tengo las personas, tengo los contactos, pero si usted nunca se acercó a mí a preguntarme, yo nunca, o sea, pero usted me veía, o sea, hasta que, venga, hermano, ¿usted será que me puede ayudar? Mire que necesito esto. Sí, señor, camine a mi oficina, camine lo asesoro, camino lo, y yo, hay que preguntar, chicos, o sea, el conocimiento, dice Chanakya Pandit, dice que hay que dejar la pena a un lado, que es en obtener alimento, conocimiento y riqueza. Es así, o sea, Yo eso, tengo una pregunta, por favor. dale. Mire, durante la pandemia estuve sola y eso me hizo mucho mal. Y después de la pandemia me fui a vivir a un templo. Ahorita estoy